3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Comienza la segunda hora de este especial Espacio en Blanco. En un momento llega David Icke. No os perdáis lo que nos cuenta. Y podéis escucharlo a través del podcast, como ya sabéis, o a través de la página de Radio Nacional de España, la radio online en cualquier parte del mundo donde estéis situados. Daros algunos datos de nuestro siguiente invitado. Es escritor y conferenciante británico y desde 1990 se dedica a buscar quién y quiénes controlan este mundo. Por otro lado, ha sido exjugador de fútbol, reportero, presentador deportivo y últimamente es portavoz del Partido Verde de Reino Unido. Ya veréis qué increíble personaje y sobre todo las cosas que cuentan de esos grupos de poder que existen o sociedades secretas como los Illuminati o el Club Bilderberg. Tras esa introducción os lo presentamos y os damos más datos. Hace tiempo que deseábamos tratar este tema. Nos hablará de nuestro origen, de seres venidos del cielo, de su unión con las mujeres de la tierra y de su descendencia. Algo que nuestro invitado llama el linaje real. Un linaje que se ha perpetuado desde el comienzo de nuestra historia hasta nuestros días. Y os descubriremos algunos secretos de los Nephilim y de esos extraños seres alienígenas denominados reptilianos. Según nuestro invitado, han estado desde siempre con nosotros y aún hoy siguen con su presencia y, lo que es peor, con su control sobre los seres humanos. David Icke, un experto en el tema, comienza a darnos respuestas. Llevamos tiempo anunciando que al Espacio en Blanco llega un personaje que pretende revolucionar y sobre todo informarnos. Dice que estamos controlados. En Barcelona, en nuestros estudios de Barcelona, tenemos a David Icke esta noche. Buenas noches, David. Good night, David. How are you, David? I'm very well, Miguel. Thank you very much for asking me on. Thanks for coming. Estoy muy bien, Miguel. Muchas gracias por invitarme. Saludar a nuestra traductora Blanca Richet, gracias por estar ahí. Silvia Velando también de Jaume Daunis, que nos han proporcionado este contacto. David, ¿estás loco? David, are you crazy? I hope so. Espero que sí. Because when you live in an insane world, porque cuando vives en un mundo de locos, in which people die of hunger in a world of abundance, en los que la gente se muere de hambre en un mundo de abundancia, when people are freed by being pepper bombed from the sky, cuando la gente se libera, if that insane world does not see me as crazy, I am desperately disappointed. Cuando cuesta tanto liberarnos, pues claro, si este mundo que es insano, si yo tampoco no soy loco en este mundo de locos, pues claro, no podría ser. Ya, lo curioso es que mucha gente cree que estás loco, pero también, por desgracia, tienes mucha razón en todo lo que estás contando. Quizás seas esa persona que está abriendo el camino, las conciencias. Many people believe that you are crazy, but in fact you are opening a new path, you're opening new awareness. Yes, people tend to live in boxes of perception. Si la gente suele vivir en cajas, como encasillados, en cajas de percepción, which are created by a lifelong programming, que están creados por una programación que dura toda la vida, through what is bravely called the education system, a través de lo que se llama con mucha valentía el sistema educativo, and the mainstream media,
y todos los medios mainstream science, de las corrientes principales, también etc. la ciencia en general, etc. And this programming gives people like a editing device in the mind. Y esta programación le da a la gente como una especie de herramienta de edición en sus mentes. And anything outside this myopic tunnel vision version of life Y cualquier cosa que esté fuera de esta versión de la vida miope, que es como una visión de un túnel, is perceived as crazy. se percibe como de locos. For example, anyone that said once that the earth was not flat, it was a sphere, was considered mad. Por ejemplo, antes, cuando la gente decía que la Tierra no era plana, sino que era una esfera, pues se consideraban que eran locos. Because people said that if it was a ball, people would fall off the bottom. Porque la gente decía, bueno, si es como una pelota, la gente se va a caer, ¿no?, en la parte inferior de la Tierra. But once you introduce the law of gravity, the apparently impossible makes perfect sense. Pero entonces, cuando introduces la ley de la gravedad, lo que aparentemente es imposible, pues tiene sentido, totalmente. And we're now in a period where we're getting information and understanding. Y ahora nos encontramos en un periodo donde tenemos esta información, esta comprensión, That can make sense of the apparently bizarre and show that it's perfectly logical. que hace que lo que en apariencia es extraño, pues es totalmente lógico. Si os parece, vamos a intentar dar parte de esa información. Pregúntale a David cuánto tiempo tiene para estar en España, porque necesitamos como 2 años para que nos cuente toda la cantidad de cosas que queremos. How long are you going to be here in Spain? Because we would need like 2 years. We would need to have you here 2 years in Spain to ask you all the things we want to know about. I'm here only until Sunday, but I'd be delighted to come back. Estoy aquí solo hasta el domingo, pero me encantaría volver. Ojalá. I'm talking on Saturday for about 8 or 9 hours in 4 sections. El sábado estaré hablando unas 8 o 9 horas en 4 secciones distintas. Yo necesito que hables unas cuantas más con nosotros. Vamos por partes, si te parece. Okay. David. So let's take this step by step. Okay. He wants you to talk many hours with him as well. Right. En la primera parte de tu libro, Hijos de Matrix, hablas de una conversación entre Carlos Castaneda y Don Juan, y el hechicero le dice que un depredador de fuera nos ha hecho algún tipo de cosa a nosotros. Es decir, hay alguien de fuera que nos haya inoculado algún tipo de cosa, que nos haya controlado, tratar de controlar de fuera de nuestro planeta. In your book, Children of Matrix, you talk about that conversation of Castaneda, and you're mentioning that there's a predator from outside that it's trying to inoculate something in us. Is there something that's trying to control us from the outside? Yes, there is. I have been on the trail of this control system for 20 years now. Pues sí, y llevo 20 años siguiéndole el rastro a este sistema de control. And there has been and is a hidden manipulative force Y sí que hay y ha habido una fuerza oculta de manipulación which is not human, que no es humana, but works through a network of human bloodlines, pero trabaja a través de una red de linajes humanos, which used to be the royal and aristocratic bloodlines of the ancient world. que solían ser los linajes reales de las familias reales y aristocráticas en el mundo antiguo, But expanded into the control of banking and business and politics in more recent centuries. pero que se ha expandido en el control del sistema político, bancario, etcétera, en los siglos más recientes. And it's this connection between this non-human race and these particular bloodlines Y es esta conexión entre esta raza no humana y estos linajes en concreto that created this idea of a royal aristocratic bloodline that has a right, a divine right to rule humanity. que crearon esta idea de este linaje real que parece ser que tiene, pues se ve con el derecho de poder controlar la humanidad. In short, the bloodlines are the representatives of this non-human force on Earth. Y digamos que de esta manera se aseguraba la presencia de esta fuerza no humana a través de estos linajes en la Tierra. Déjame que pregunte, en la Biblia y en otros muchos textos sagrados hablan de los dioses venidos del cielo que se juntaron con las mujeres de la Tierra. De ahí surgieron los Nefilim. ¿Se está refiriendo a ellos?
In the Bible and in many sacred texts, they talk about gods getting in contact with women and getting children from this union, the Nephilim. Are you talking about them? Oh, yes, I am. And what you find, Miguel, when you do the research... Sí, exactamente. Y de hecho lo que yo encuentro, Miguel, al hacer la investigación de este tema... is that theme in Genesis of the sons of God, actually in the real translation, sons of the gods... Y que, pues en la Génesis, cuando yo estoy estudiando este tema de los hijos de Dios, que realmente no es el hijo de Dios, sino los hijos de Dios, interbreeding with the daughters of men is repeated in different cultures all over the world, the same theme. Que se relacionan con las hijas de los hombres, pues se repite, esto es algo que se ve y se repite en todas las culturas, en todas partes del mundo se ve lo mismo. For instance, in the South African Zulu tradition, por ejemplo, en la tradición Zulu de Sudáfrica, these bloodlines are known as the Chitahuri. Estos linajes se conocen como los Chitahuri, which means children of the serpent or children of the python, because this non-human race takes a reptilian type form. Que significa en realidad hijos de serpientes o de pitones, porque esta nueva forma adopta una forma reptiliana. And this is the real symbolism, Miguel. Y este es el simbolismo real, Miguel, of the serpent in the Garden of Eden, another story that's repeated around the world in different cultures. De la serpiente en el Jardín del Edén, que es otra historia que se repite en muchas otras culturas. And everywhere you go, when you're looking at this ancient accounts, these ancient descriptions of this serpent race, you find it associated with what's known as the fall of man. Y en todas partes, cuando se ven estos documentos, estas historias donde hay las serpientes, donde se mencionan las serpientes, pues todo esto está relacionado con la caída del hombre. And that fall came when this race started to impose and suppress human awareness, so we went into our boxes, little boxes of perception. Y hay la caída del hombre porque viene esta nueva raza a imponerse y a reprimir la conciencia del hombre y a ponernos en pequeñas cajas de conciencia. Seguimos adelante esta noche con David Icke aquí en el Espacio en Blanco y Blanca Richet, que es nuestra traductora. Damos unos cuantos pasos más. Estos dioses que se juntan con los seres humanos, ¿cómo eran? ¿Qué aspecto tenían? ¿Venían de diferentes lugares? What about these gods that got united with human beings? What were their appearance, and do they come from different places? Well, the major force behind human suppression takes a reptilian form. La fuerza principal que hay detrás de esta represión humana adopta una forma reptiliana. Even mainstream scientific and anthropology, incluso la antropología y la ciencia del mainstream, de la corriente principal, says that the oldest form of religious worship is worship of the serpent that goes back at least 70,000 years. Dice que la forma más antigua de venerar a nivel religioso es el venerar a la serpiente, que se remonta how many years? 70,000. A 70,000 años. And so when you are in the ancient world, cuando nos encontramos en este mundo de la antigüedad, and some advanced at least advanced technologically advanced beings, entities appear to you, you're going to think they're gods. Y tenemos estas entidades avanzadas que se aparecen ante nosotros, pues pensaremos que son dioses. And they were worshipped as gods and became, in so many ways, the basis of what we call today religious worship. Y se veneraron como dioses y de hecho se convirtieron en lo que hoy en día pues consideramos lo que es la veneración religiosa. Seguimos adelante, dando pequeños pasos. De repente se ponen en contacto con los seres humanos, tienen hijos, descendientes, y forman las familias reales. Familias reales en Egipto, en Sumeria, en Babilonia, en el Valle del Indo, y eso llega hasta nosotros. Es decir, los reyes, ese linaje de los reyes de toda la historia, descienden de estos seres venidos de otro mundo.
Okay, so let's take this one step further. Okay. There's these beings that get in touch with the humans, and Yeah. then there's these royal families in Egypt, in Babylon. We see them all over the place. Yeah. And then the bloodline comes to us. Is this how this descends to this present time? Yes. What happened, and again, you know, as we've spoken about, this is widely described in ancient accounts. Esto, de hecho, se describe con mucho detalle en documentos antiguos, y lo que ha ocurrido es: There was an interbreeding between this non-human race and humans to create a hybrid bloodline. que hubo una interrelación entre esta raza no humana y la humana para crear un linaje híbrido. This bloodline became known as the royal bloodline. Y este linaje se conoció como el linaje real. And they were also known as the demigods, part human, part gods. También se conocían como los semidioses, que eran mitad humanos, mitad dioses. And they are vehicles, really, these bloodlines, for these entities to possess. Y estos linajes son vehículos para que estas entidades posean. Everything has a vibration, and what we call genetics is also a vibrational phenomenon. Todo tiene una vibración, y lo que llamamos genética también es un fenómeno vibratorio. So the closer you are genetically to something, the closer you are vibrationally to something in terms of frequency. Cuanto más cerca estás a algo genéticamente, más cerca lo estás también a nivel de vibración, en cuanto a la frecuencia. So because these were hybrids or are hybrids, there is a vibrational sympathy, a frequency sympathy between the possessing entities and these human hybrid bloodlines, which allows them to be more powerfully possessed than the general population. Y como se trata de un ente híbrido, pues hay unas frecuencias de estos no humanos que entran en resonancia con estos linajes humanos y hacen que de esta manera vayan poseyendo más. Now, we as humans look through our eyes and we think we're seeing everything in the space that we're looking at. Nosotros como humanos miramos a través de los ojos y pensamos que, bueno, el espacio que estamos viendo es lo que estamos viendo. But in fact, we're only seeing a very narrow frequency range, like a radio or television station. Pero en realidad solo estamos viendo una frecuencia, una gama de frecuencia muy limitada, como si fuéramos una cadena de televisión o de radio, Which our five senses can decode. que pueden descodificar nuestros 5 sentidos. And so when we look at these people in power and these royal families, Cuando vemos a esta gente que está en el poder, a estas familias reales, we are decoding the human level. We are decoding the level of them that we are that exists in our reality. estamos descodificando su nivel humano, digamos el nivel que existe en nuestra realidad. But if you could expand your visual acuity just a little, you would see that they'd be overshadowed by something that looks anything but human. Pero si pudiéramos expandir nuestra agudez visual un poquito más, veríamos que la apariencia que tienen estos seres es cualquier cosa menos humana. So in fact, we're being governed, manipulated, suppressed, and abused by non-human entities hiding behind human form. Con lo cual estamos siendo gobernados, manipulados, reprimidos y abusados por entidades que no son humanas, pero que adoptan una forma humana. Casi nada. La visita de David hoy en el programa. Hacemos una mínima pausa. Vamos a daros más datos y enseguida seguimos hablando de estos hijos de matriz. Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Seguimos aportando datos de esta extraña historia. Ese linaje real se ha perpetuado hasta nosotros para conformar el más grande y complejo sistema de control sobre los seres humanos.
Un sistema en el que unas pocas familias detenta el poder sobre todos los habitantes del planeta. Y tras ellas, un sistema de sociedades secretas. Illuminati, los llama nuestro invitado, y un elaborado sistema de control basado en la educación, el control de los medios de comunicación e incluso la medicina. Sigamos escuchando algunas de las revelaciones de nuestro invitado. Seguimos, David. Seguís por ahí, ¿no, Silvia? Blanca. Sí, seguimos aquí. ¿Estáis a gusto en Barcelona? Are you okay in Barcelona? Are you feeling fine? I love it. It's my first time. It's an amazing city. What a history. Le encanta, la primera vez en esta ciudad y que con mucha historia le encanta. Thank you very much. Hemos hablado un poquito del pasado, David. Hablemos ahora del presente. ¿Cómo llega este linaje real hasta este momento? ¿Son los presidentes Bush, Kennedy, toda esta gente que ha sido presidente de las grandes naciones, Zapatero, no sé, los descendientes de esos Nephilim, de esos reptilianos? So, we were talking about the past. Let's go now to the present. Okay. How does this bloodline get to the present time? Is it the Bush, Kennedy, and maybe Zapatero families that are now present, that they come from these bloodlines? Well, yes, but there are other families that are far more powerful in this, if you like, hybrid hierarchy. Sí, pero hay otras familias que son mucho más poderosas en esta jerarquía híbrida, digámoslo de esta manera. The royal families of Europe are involved for a start, including the Spanish royal family. Las familias europeas están implicadas en todo esto, incluyendo la familia española, la familia real española. But right at the top there, right at the center of global manipulation, is the House of Rothschild, and below them, the House of Rockefeller in America. Pero digamos que en el centro de esta manipulación está la familia de los Rothschild y también de los Rockefeller. And they are behind this incessant, incredibly fast movement now to the centralization of power in the world that we call globalization. Y ellos están ahora en este camino incesante, este movimiento incesante hacia este movimiento de centralización de poder, que se llama globalización. For a very simple reason. Por un motivo muy sencillo. The more you centralize power, the more power the few at the center have over everybody else. Cuanto más centralices el poder, en menos manos estará el poder, estará gestionado por menos gente. That's why we have the European Union, for instance, which is a classic structure of exactly that kind. Por eso tenemos la Unión Europea, que sería una estructura clásica, un ejemplo clásico de este tipo. Hay tantas cosas que quiero preguntarte, no sé la verdad por dónde seguir. There's so many questions he wants to ask you that he doesn't know how to follow. Ese linaje tú lo llamas, que se traduce en un grupo que se llama los Illuminati. 13 familias que en este momento, o que a lo largo del tiempo han controlado el mundo. ¿Es cierto? 13 familias. Bloodline. This bloodline now boils down to these 13 families that you call the Illuminati. Is it true that it's just these 13 families? Well, it's a pyramid, and the 13 families are at the top of it, but there'll be other families less important and influential that go down the pyramid below the 13 families. Es una estructura piramidal y en la cúspide de esta pirámide están estas 13 familias, pero más abajo habrá otras familias que serán menos influyentes y menos importantes, pero que también estarán allí. What they've done is create a global structure in which all roads lead to them, no matter what area of life we're talking about. Lo que han hecho es crear una estructura global donde todos los caminos llevan a ellos, estemos hablando de lo que estemos hablando. It's like Russian dolls, one doll inside a bigger doll, except they use pyramid structures, big pyramid inside, small pyramid inside bigger pyramid. Es como las muñecas rusas, lo que pasa que ellos lo utilizan con pirámides, son pequeñas pirámides dentro de pirámides más grandes. And what you find is that the pyramid of the transnational corporations, the pyramid of the global banking system, the pyramid of the European Union and the global political system, the pyramid of the oil cartel, of the pharmaceutical cartel, the biotech cartel, all lead to the same
families at the top of their pyramids. Y lo que vemos es que todas las corporaciones transnacionales, todo el sistema bancario, la estructura de la Unión Europea, todo el cártel de la biotecnología, del petróleo, del sector farmacéutico, todo nos lleva al final, se reduce a estas 13 familias. So we see all these different areas like oil and business, banking and pharmaceuticals. But in fact, and we see all these different names of different companies and corporations, but in fact we're looking at them being owned by the same tiny network. Entonces vemos todos estos sectores distintos, el petróleo, los negocios, la banca, la farmacia y todos estos nombres distintos de distintas empresas y corporaciones, pero en realidad todo representa un mismo grupo de gente. En alguna parte de tu libro he visto, y se han visto fotografías de presidentes haciendo el símbolo del diablo. Lo hacía Nixon y Reagan. ¿Qué significa ese símbolo del diablo? ¿Tiene que ver con este grupo? What about the symbol of the devil? Because there's a picture in your book where you see pictures of some presidents, Nixon and Reagan, doing this symbol. What does it mean? Are they linked to this group? Well, the whole global structure is like a transnational corporation. Toda la estructura global es como si fuera una corporación, una empresa transnacional. Except that it's a network of secret societies. Pero en realidad es una red de sociedades secretas. So you have the center of the web, the center of the secret society corporation in Europe, places like London, Paris, Rome. Entonces tenemos el centro de esta red, de esta sociedad secreta, de esta red de sociedad secreta en lugares como Londres, París y Roma. And in each country, like Spain, Portugal, wherever. Y en cada país, como España, Portugal o lo que sea, you have the equivalent of a subsidiary company of the transnational corporation. Tenemos lo que sería el equivalente de una filial de esta empresa transnacional madre. Which are a network of secret societies in that country and families whose job it is to control that country's finance, politics, military, media and so on. Y en realidad lo que son es una red de estas sociedades secretas y también de familias en concreto, cuyo trabajo es controlar en cada respectivo país pues todos los sectores, las finanzas, la política, los medios de comunicación, etcétera. So when the center dictates the next stage of the agenda, cuando el centro dicta el próximo paso del plan, de la agenda, all these subsidiary networks in each country go to work to introduce that agenda in their country. Todas estas redes filiales de los distintos países se ponen manos a la obra para introducir ese trabajo en ese país. Which is why wherever I go, and I've been to 53 countries now, y por eso, vaya donde vaya, y ya he estado en 53 países, I see exactly the same blueprint of how the country is controlled. Siempre veo el mismo proyecto de cómo se controla el país. And coming to the symbolism, y ahora, volviendo al tema del simbolismo, they have their own language of symbols which they understand because they've been through the initiation to have it all explained. Ellos tienen su propio lenguaje con símbolos que ellos entienden porque se han sometido a la iniciación para que les explicaran qué significaban. And they can speak to each other in symbolism because they understand what that language. Y pueden hablarse los unos a los otros con ese simbolismo porque entienden ese lenguaje común. A classic example of this is the Statue of Liberty in New York Harbor. Un ejemplo clásico sería la Estatua de la Libertad en el puerto de Nueva York. The American people are told that it represents the Statue of Liberty, freedom. A los americanos les dicen que representa la libertad, es la Estatua de la Libertad. When it actually represents their enslavement. Pero cuando en realidad está representando su esclavitud. Because when you look at the way Babylonian people depicted their ancient goddess Semiramis or Ishtar. Porque cuando vemos en Babilonia cómo dibujaban, cómo hacían el retrato de su diosa, que sería Ishtar, perdón. It is exactly the same as the Statue of Liberty, which was given to New York by French Freemasons in Paris who knew what it really symbolized.
Pues es exactamente que la Estatua de la Libertad, que en realidad fue dada por los franceses en París porque sabían exactamente qué es lo que representaba. Unos cuantos datos más, no queremos cansaros esta noche. ¿Qué pretenden de nosotros? ¿Quieren que consumamos? ¿Quieren poder? ¿Quieren dinero? ¿Qué pretenden de la masa? So what do they want from the masses? Do they want us to consume more? What is it that they want from us? They want us to be the equivalent of robotic automatons who do not think, who do not question, but simply serve their tiny network of masters. Pues quieren que seamos como autónomas, robóticos, que no pensemos, que no cuestionamos nada, que simplemente sirvamos a su red. If you look at what George Orwell wrote about in his book 1984, the police state where there was no freedom. Es lo que George Orwell mencionaba en su libro, en 1984, donde había este estado policial, donde no había libertad. And what a man called Aldous Huxley wrote about in a book called Brave New World, which was the control of people through genetic manipulation and drugs. Y lo que Aldous Huxley mencionaba en su libro, Un Mundo Feliz, que era una manipulación genética, era un control de la gente a través de una manipulación genética y de fármacos. That's the kind of society they're looking for. Ese es el tipo de sociedad que ellos quieren. Yeah. And it's unfolding all the time, not just with the gathering police state around the world. Y se está desplegando constantemente, no solo con esta fuerza policial que está más presente por todo el mundo, But also with the mass drugging of people, not least children. In America, for instance, the amount of brain-altering, mind-altering drugs given to children is staggering. sino también a través de los fármacos que se ofrece a la gente. En América la cantidad de fármacos que afectan al cerebro de los niños es sorprendente. Now, this is a very interesting point about those two books, 1984 and Brave New World. Y este es un punto muy interesante sobre estos dos libros, tanto 1984 como Un Mundo Feliz. The man they called George Orwell, his real name was Eric Blair. George Orwell en realidad se llamaba Eric Blair. And he was taught at the elite Eton College in England, where the royal children go. Y él fue formado, se formó en el Eton College, donde van las élites reales de Inglaterra. By Aldous Huxley. Y fue formado por Aldous Huxley. And Huxley introduced George Orwell to a group, a very much part of this network called the Fabian Society. Y fue Huxley que introdujo a Orwell en este grupo, era un grupo concreto que se llamaba la Sociedad Fabiana. And that's why Orwell's and Huxley's novels, quote, are actually so accurate when we look back through the decades. Y por eso las novelas, y novelas entre comillas, de Orwell y de Huxley son tan precisas cuando vamos viendo a través de las décadas lo que está pasando. Because they had access through the Fabian Society to what the agenda was for the world. Porque ellos tenían acceso a través de esta sociedad fabiana a lo que sería la agenda para el mundo. In short, what we're looking at, Miguel, when we see the television news and we read the newspapers and we listen to the politicians. En resumen, Miguel, cuando escuchamos a los políticos, cuando vemos las noticias, cuando escuchamos lo que ocurre, Is a movie. It's like watching a movie. lo que vemos es como una película, es como si estuviéramos viendo una peli. The real story of what's going on is behind the movie, hidden and protected by the movie, and that's the secret agenda. La historia real está detrás de la película, protegida por la película, y esto sería esta agenda secreta. Dos preguntas más para terminar, tres preguntas más. 3 more questions and we're wrapping up. Okay. Utilizan en alguna parte de tu libro, he leído, la educación, los medios de comunicación y las medicinas incluso para controlarnos. Hablabas de los niños que están dando medicinas. ¿Llegan hasta ese punto? In your book, you mentioned that they use education, the media, and also drugs, medication, to control people. And in fact, you were talking about medication now with kids. Right. Is it that bad? Does it get to that point? Yes, it's been very carefully constructed. Sí, pero se ha construido con mucho cuidado.
our perception of ourselves and the world dictates our behavior. Nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo es lo que dicta nuestro comportamiento. And you see, quite rightly, the human body as basically a very, very advanced computer system. Y ellos lo que hacen es ver el cuerpo humano como un sistema súper avanzado, un sistema informático súper avanzado. And if you look at a hypnotist stage show, si vemos a un hipnotista en su espectáculo hipnotizando, the hypnotist is programming the stooge on the stage to believe something that isn't true. Say, for instance, they have a potato in their hand, but the hypnotist makes them believe it's an apple. Pues lo que hace el hipnoterapeuta es hacer creer a la persona que tiene allí en el espectáculo en ese momento, pues que lo que está comiendo no es una patata, sino que es una manzana. I've watched someone in a hypnotist stage show eating a potato but tasting an apple. Vi a alguien, de hecho, en uno de estos programas donde se hipnotizaba a la gente que estaba comiendo una patata, pero en realidad estaba saboreando una manzana. And that's because the hypnotist has programmed the mind-brain. Y eso es porque le han programado su mente. To read reality in that way. Para que lea la realidad de esa manera. Now, from cradle to grave, we are bombarded through education systems, politics, mainstream media, and peer pressure. Desde la cuna hasta la tumba, pues nos bombardean con presión por parte de los medios, el sistema educativo, también la presión de los iguales, de los coetáneos, la política. To believe a certain reality about ourselves and the world. Para que creamos una realidad concreta de nosotros mismos y del mundo. And thus we decode reality and see reality in line with the programming, just like the stooge eating the potato. Y entonces descodificamos la realidad según esta programación, como esta persona que está siendo hipnotizada comiendo la patata y saboreando la manzana. But what's happening now is more and more people are waking up and breaking out of that programming. Pero lo que ocurre es que ahora cada vez hay más gente que está saliendo de este programa porque se está despertando. And so they're targeting those people with the drugs. Y entonces ahora lo que hacen es apuntar, ir hacia esas personas con fármacos. Not least the children. Y sobre todo los niños. So you get children at school who question what they're told, who question what they're told to do. Los niños en el colegio, hay algunos pues que cuestionan lo que les dicen que tienen que hacer, cuestionan las cosas. Because they have a mind of their own. Porque tienen su propia mente. And now that's diagnosed as a psychological problem that has to be treated with drugs. Y ahora esto lo han diagnosticado como un problema psicológico que debe tratarse con fármacos. We have now a whole new psychological condition called attention deficit disorder. Ahora tenemos toda una nueva enfermedad psicológica que se llama el déficit de atención. And they're giving children drugs for it, mind-altering drugs. Y están dándoles fármacos a los niños, son fármacos que afectan a sus mentes. But interestingly, the symptoms of attention deficit disorder, which are hyperactivity and an inability to concentrate, pero los síntomas de este déficit de atención, de este trastorno, que sería la hiperactividad, la dificultad por concentrarse, are exactly the same symptoms that children get from the additives in food and drink, sodas and other candy and stuff that children eat in large amounts. Pues son exactamente los mismos síntomas que provocan los aditivos que encontramos en muchos alimentos y bebidas, como por ejemplo bebidas efervescentes o caramelos y cosas de este tipo. So their brain is being rewired by these chemicals in food to change behavior. Entonces les cambian sus cerebros con estas sustancias químicas añadidas en los alimentos para cambiar su comportamiento. And then they say, attention deficit disorder, give them Ritalin or some other mind-altering drug. Y entonces dicen, esto es el trastorno del déficit de atención, pues dales Ritalina o cualquier otro fármaco que les altere la mente. And because of the pyramid structure, the people who are giving this stuff out
have no idea that it's being coordinated from higher up the pyramid to a very malevolent end. Y claro, debido a esta estructura piramidal, la gente que está repartiendo estos fármacos no sabe cómo está coordinado todo el proceso y no saben que el objetivo es muy malévolo. They just do it because they're told to do it. Simplemente lo hacen porque les dicen que deben hacerlo. This is the same with the additives, poisons additives to vaccines, which are attacking and again rewiring the still developing immune systems of young children. Es lo mismo que los aditivos y los venenos que se añaden en las vacunas, que de hecho están atacando al sistema inmune de los niños que aún se está desarrollando. People are going to look back a little while from now. La gente va a mirar atrás de aquí poco. And they're going to say they gave their children 25 plus vaccines before the age of 2, they must have been insane. Y van a decir, pero si daban a sus hijos antes de que cumplieran los 2 años más de 25 vacunas, debían estar como cabras, debían estar locos. It's not a case of must be. This society is insane, and it's about time we took it back. No es que debían de estar locos, no, es que esta sociedad está loca y ha llegado el momento de poner las cosas en su sitio. A punto de terminar. David, Blanca, lo deben estar haciendo muy bien porque cada día el mundo se parece más en cualquier lugar del planeta que estés. Probably they're doing a very good job because the world looks every time more similar wherever you are all over the world. Yes, because anyone that wants to centrally control and mass control needs uniformity. This is why dictators always seek uniformity, because diversity is their worst nightmare, because diversity cannot be controlled from the center. Sí, de hecho, la peor pesadilla de los dictadores es la diversidad, porque la diversidad no se puede controlar desde el centro, con lo cual lo que quieren es un control central de todas las masas. Lo que buscan es uniformidad. Ya. ¿Cómo podemos defendernos, David? Casi para terminar, ¿qué podemos hacer? Last question, David. What can we do to defend ourselves from this? What can we do? Well, it's already starting to happen, Miguel, because I've been on this speaking tour to New York, San Francisco, Lisbon, and coming up to Barcelona on Saturday. And I can tell you, after doing this for 20 years, there is a major shift taking place in human perception. Pues Miguel, puedo decirte que ya están cambiando muchas cosas. Hay un gran cambio en la percepción humana. De hecho, llevo haciendo esto en los últimos 20 años. He estado hace poco en Nueva York, en San Francisco, en Lisboa, y veo este cambio. And it's not the majority yet, or anything near the majority, but the numbers are gathering so fast. No es la mayoría de la gente y tampoco se acerca a la mayoría, pero la gente cada vez hay más y más gente. And the biggest switch in understanding needs to be the change in perception of where the power is in this world. Y el cambio más importante es entender dónde está el poder en este mundo. We who are being manipulated number billions. A nosotros nos están manipulando, y estoy hablando de miles de millones de personas. The number of people doing the manipulation in full knowledge of what they're doing is a tiny, tiny number. Pero la gente que realmente está manipulando y que sabe de verdad que está manipulando, en realidad son unos pocos. And we have this idea that when you're looking at a pyramid, you look to the top for where the power is. Tenemos esta idea de que cuando vemos una pirámide, pues miramos la cúspide para ver dónde está el poder. But the top is only there because the rest of the pyramid is holding it there. Pero la cúspide está allí porque el resto de la pirámide la está sustentando. The power is with the people, not the manipulators. El poder radica en la gente, no en los manipuladores. The power the manipulators have is merely the power we, the human race, give to them every day. El poder que tienen los manipuladores es el poder que nosotros, la raza humana, les damos cada día. When we stop complying and working in a way that builds our own enslavement, then the pyramid must fall.
Cuando nosotros dejemos de obedecer y trabajemos de tal manera que solo favorezcamos nuestra esclavitud, llegará un momento en el que esta pirámide se derrumbará. And it's coming, Miguel, it's coming. The next 6 years to 10 years are going to be amazing, both in the efforts of the control system to impose itself upon us, and also with the awakening that is going to bring that structure down. Y Miguel, te aseguro que esto está llegando, porque en los próximos 6-10 años veremos cómo el sistema de control querrá imponerse más que nunca, pero como también habrá un despertar más grande que nunca. It's a great time to be alive and experience this new era of human freedom, which is coming a few years from now. Es un momento genial en el que estar vivo para poder experimentar esta nueva era de libertad humana, que la vamos a ver dentro de poco. Sabemos que somos afortunados por vivir en este tiempo y hemos de darte las gracias, David, por traernos información que quizás sea también la manera de defendernos de todo esto. Thank you very much, David, for conveying this information, because this is the way to defend ourselves from all of this. Thank you, Miguel. It's been a pleasure. Ha sido un placer, Miguel. Déjame que te diga, para nosotros eso, apasionante estar contigo. Necesito 27 programas más a tu lado. Gracias por toda la información. 27 programs with you. Thank you very much for all of you. Pues que no hay problema. Un placer. Gracias, y os recomendamos Hijos de Matrix por si queréis informaros. Gracias, Blanca. De nada, tío. Gracias, Silvia. Gracias, Jauma. Nos vemos pronto. Esperaré un segundito que ahora nos despedimos. Enseguida nos vemos. Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos. Por hoy terminamos este programa especial. Ojalá lo hayáis disfrutado, ojalá hayáis disfrutado de esas voces del más allá. Muchos de vuestros mensajes en el Facebook y en el resto de los canales de comunicación que tenemos dicen que queréis más. No os preocupéis, ha sido la primera parte, habrá una segunda y una tercera para daros todos los puntos de vista y sobre todo eso, los datos de esos últimos investigadores y más voces de esas que ponen los pelos de punta. Ojalá os haya gustado también The Big Ike. Volverá al programa, dicen. Tiene más cosas que contarnos y sobre todo estar atentos por si igual tiene razón en lo que está diciendo y estamos controlados por ese grupo. Hay otros muchos invitados especiales que han anunciado su visita. De cualquier parte del mundo están esperando llegar al Espacio en Blanco, sobre todo para lo que pretendemos en esta última etapa, daros respuestas. Hoy no ha habido concurso, pero la semana que viene seguiremos con nuestros premios, que es la forma de agradecer que estéis ahí, haciendo que seamos uno de los programas más escuchados y sobre todo el más descargado de la radio a través del podcast. Las gracias, os esperamos en 6 días aquí en Radio Nacional de España con 2 ediciones, 4 horas llenas de misterio. Feliz semana, empezar abrigados porque dice que llega el invierno y os dejamos hasta las 4 con un poco de nuestra mejor música y con la invitación de que sigáis aquí en la sintonía de Radio Nacional de España. Ha sido un placer, cuidaros. Esta es la segunda hora del Espacio en Blanco en esta primera edición. Recordaros que mañana tenemos unas visitas interesantes, hablaros de los Quero y hablaros de las piedras de Ica, entre otras muchas cosas. Y en esta segunda hora vamos a seguir hablando de brujería. Ha habido un proceso absolutamente increíble que queremos rememorar y hablaros del Santo Grial que está por aquí por España. Pero antes, ¿dónde va a ser la próxima cita del Espacio en Blanco? Nos vamos a Toledo en breve, queremos estar en vuestra compañía. Estos son los datos, hay un congreso y haremos el Espacio en Blanco desde ahí, así que si queréis vernos, ahí estamos.
Espacio en Blanco sigue en marcha. Hace pocos días estuvimos en Albacete haciendo un programa cara al público en un congreso. Dentro de pocos días nos vamos a Toledo a hacer también, bueno, eso os damos la noticia ahora. Julio César Pantoja es uno de los responsables de la organización. Buenas noches, Julio César. Muy buenas noches, Miguel. Encantado de estar con todos vosotros en el Espacio en Blanco. Y nosotros de que estés aquí, responsable de ese congreso que se llama Ciudad de Toledo, pero muy largo. A ver, dilo tú. Es Congreso a Ciudad de Toledo y tiene como subtítulo El mundo de lo oculto, la magia y el misterio. Y queréis volver a hacer, es un poco vuestra intención, bueno, aparte de reunir a algunos expertos y a una otra gente impresentable, entre la cual nos contamos nosotros y parte del equipo, algunos expertos del mundo de lo oculto, pero intentáis un poco hacer renacer esa importancia que tuvo Toledo en la antigüedad, ¿no?, en la historia. Exactamente, sobre todo en lo que es el medievo, incluso parte del Renacimiento, Toledo fue un foco de conocimiento, de cultura, de filosofía, de ciencia y también de magia. Por lo tanto, queremos reivindicar el pasado y también dar, bueno, pues una especie de cara nueva para que Toledo siga siendo una especie de capital de la cultura mágica justamente en nuestro país. Algo muy loable, porque la verdad es que cuando paseas por ahí sientes que ha perdido un poco ese antiguo legado que tenía, esa fuerza, esa espiritualidad también, ¿verdad? Nosotros queremos rescatar esa espiritualidad y por lo tanto tenemos también el proyecto de las rutas o paseos por el Toledo mágico. Son paseos o recorridos nocturnos que se visitan cuevas, que incluso se escuchan psicofonías, que se narran leyendas, y queremos rescatar todo ese espíritu que nosotros no pensamos que esté perdido, sino que simplemente está como un poco dormitando, está durmiendo. Bien, pues este mes no queda mucho, hay un congreso. Vamos a dar datos concretos, Julio César. El día es el día 27 de este mes, de noviembre, es sábado, sí. Y será toda la jornada a partir de las 10 de la mañana hasta las 8:30 de la tarde. ¿El lugar? El lugar es el Centro Cultural de la Caja Castilla-La Mancha y la dirección concreta es la calle Talavera de la Reina, número 22, en la ciudad de Toledo. Ciudad de Toledo. ¿Y los ponentes, las personas que van a estar allí reunidas? Pues hemos intentado, igual que el año pasado, reunir pues a lo más granado de periodistas, escritores, investigadores de nuestro panorama. Pues brevemente, Nacho Ares nos va a exponer, nos va a hablar justamente del viaje al más allá en el antiguo Egipto. También vamos a tener a Jesús Callejo, que nos va a hablar de los herejes, los místicos e iluminados en la España del siglo de oro, y también aquí va a hablar sobre el caso en particular de Lucrecia de León, que fue una señora que tenía sueños proféticos, hasta un total de 400, recopilados por un fraile toledano, y bueno, pues siempre intentamos meter algún contenido que tenga que ver con la historia también de nuestra ciudad. Lorenzo Fernández nos va a hablar de su última obra, de su último libro, Los desafíos a la historia, como grandes enigmas del pasado. Ramiro Calle, que es el máximo divulgador de la tradición oriental en España, su ponencia tratará sobre la psicología y el espíritu en la tradición oriental. Y por supuesto también tenemos tu presencia. Vas a estar también, bueno, pues explicándonos, presentándonos ese último trabajo sobre el 2012, que además nosotros le hemos subtitulado como Cambio de ciclo y oportunidad espiritual. Yo siempre pregunto, ¿no me puedo liberar de la charla? Bueno, será todo un placer, que además intentaremos tirarte de la lengua para que cuentes experiencias personales que sabemos que son muy interesantes y reveladoras. Bueno, y además podemos anunciar ya hoy que está confirmado la presencia de los miembros del equipo del Espacio en Blanco para hacer el programa desde allí, ¿verdad? Pues será todo un placer y vamos a intentar que, bueno, pues sea una bonita jornada, y también como colofón ese Espacio en Blanco ahí justamente en el propio Centro Cultural de la CCM, y bueno, pues yo creo que va a ser una experiencia y una jornada muy bonita, muy interesante, y la cual esperamos, bueno, pues que todos aquellos que estén interesados, que nos encontramos allí en Toledo, porque realmente será pues una jornada muy buena para todos. Va a merecer la pena. Día 27 de noviembre con todos esos expertos, con el Espacio en Blanco que se va a realizar en directo desde allí, con la presencia de toda la gente que quiera ir. Forma de contacto y para tener más información, Julio César. Sí, pues la página web es muy sencillo, porque la página web es congresociudadtoledo.com. Las 3 www.congresociudadtoledo.com. Ahí van a tener toda la información, y en el caso de que surja alguna duda también hay un número de móvil dentro de lo que es la página, donde podemos atenderles prácticamente toda la jornada.
Julio César Pantoja, gracias, nos vemos dentro de poquito, seguiremos dando más informaciones del Congreso y ahí vamos a estar. 27 de noviembre es la próxima cita de la gente del Espacio en Blanco en Toledo. Sabemos que hay gente de diferentes partes de España, nos han dicho de Sevilla, de Galicia, de algunos lugares que se van a acercar allí. Es otro punto de reunión para compartir con este mundo del misterio. Te doy un abrazo fuerte, nos vemos prontito, Julio César. Igualmente, un abrazo a todo el equipo. Hasta pronto. Hasta luego. Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa. Paco Bermúdez toma los mandos de nuestro mágico sonido y saludamos a la gente que nos está escuchando online y a los que nos escuchan a través del podcast online. Estamos viendo ahora desde Palm Beach, en Florida, Cheyenne, en Wyoming, en California, en China y en otros lugares diferentes. Sabéis que podéis hacerlo entrando en la página de Radio Nacional de España, vais a la radio en vivo, a radio online y nos podéis escuchar ahora en cualquier parte del planeta que estéis. Seguimos con más temas. Antes de hablaros de algunos santos griales que hay en este país, con Fran Contreras, nuestro compañero en su sección, queremos daros información de se cumplen un aniversario, 400 años de un hecho vergonzoso que tuvo que ver con uno de los autos de fe más importantes de la Inquisición, se me iba el nombre. Ocurrió en Logroño y se está preparando una exposición con motivo, como un telón de fondo de esa exposición. Queremos contaros parte de esa historia increíble. Tras esa introducción os lo ofrecemos. Hace 400 años, en 1610, se celebró en Logroño el último auto de fe, concretamente los días 6 y 7 de noviembre. Y para celebrar estos 400 años he hecho una exposición acerca de los mitos sobre la brujería y tenemos con nosotros a José Manuel Calzada entre esta tormenta, las lluvias o las llamas, no sé qué es. Buenas noches, José Manuel. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Encantado de saludaros. Igual te digo, de que estés con nosotros. Eres uno de los responsables en el Ayuntamiento de Logroño de que se haya hecho esta exposición. Por cierto, con mucho éxito me has dicho, ¿no? Lleváis 3 días, 4 días y a tope lo tenéis. Pues abrimos el sábado la exposición y han pasado 1.300 personas ya por la exposición. Sí. Nunca se había dado este fenómeno en las salas de exposiciones del Ayuntamiento. ¿Y lo que os queda? Pues hasta el 9 de enero vamos a tenerla abierta y esperemos que toda la ciudad quiera entender y aprender una lección de historia y conocer un poco más la historia de la ciudad. ¿Solamente la ciudad de Logroño o admitís gente de fuera? Porque te va a ir mucha gente de fuera, ya verás. Hombre, encantados. Logroño es siempre una ciudad hospitalaria. Acogedora, sí, señor. Está en el Camino de Santiago y su vocación ha sido siempre la hospitalidad. Sí. Así que serán bienvenidos todos los que quieran venir a verla. De hecho, cuenta con nosotros que no nos queremos perder esa exposición acerca de los mitos sobre la brujería. Cuéntame un poquito, ¿cómo fue este proceso? ¿Y dónde se celebró? Sabemos que en Logroño, pero ¿cómo fue? Mira, has mencionado una palabra que nosotros hemos querido huir de ella este año, y es celebrar. No podemos celebrar una historia de ignominia. Lo que sí que podemos es conmemorar. Pido perdón, sí señor, tienes toda la razón del mundo. Conmemorar es recordar, y recordar para aprender de la historia. Y para sacar lecciones de ella, que en este caso son muy importantes. En el año 1609, Logroño era sede de uno de los tribunales de la Inquisición, de los 8 tribunales que había en España. Y tenía jurisdicción sobre todo el País Vasco, Navarra, parte de Aragón, Cantabria, Burgos y Soria. O sea, una amplia jurisdicción. Y entonces, por imitación del poder civil francés, que en ese momento estaba atacando de manera feroz algo que empezaban a considerar como una herejía, que era la brujería, que siempre en las sociedades tradicionales pues había sido considerada pues eso, curanderas, parteras, zahoríes, personas que tenían sabiduría popular para hacer el bien y probablemente también en ocasiones para hacer el mal. La Iglesia empieza a considerarlas como herejes, que de repente resulta que parece que tienen relaciones con el diablo,
el diablo considerado como contrapoder frente a Dios, y lo que podía haberse resuelto en el caso de un pueblito del Baztán Navarro, el pueblito de Zugarramurdi, como un asunto que quedaba entre los muros de la propia parroquia y entre los feligreses y los vecinos de aquel pueblo, la Inquisición de Logroño quiso meter mano y sembró el terror y provocó una catástrofe, que fue el proceso contra las brujas de Zugarramurdi. José Manuel, ya lo has esbozado un poco, ¿no crees que toda esta historia era una campaña orquestada contra las mujeres que se salían del redil, es decir, que no querían seguir un poco ni la religión católica cristiana ni los mandamientos de los hombres, sino que andaban un poco más por su cuenta y había que darlas leña? Pues esa es una versión que también es posible desmentirla por lo siguiente. La Inquisición actuó contra hombres y mujeres, no solo contra brujas, sino contra brujos y brujas. Y ya digo, no fue un ensayamiento especial contra gente que se salía de la iglesia, porque de hecho a toda la gente que procesan en Logroño, a los 31 personas que acaban sacando al auto de fe, eran cristianos, corrientes y molientes, gente sencillas, que solo las habladurías y solo una psicosis colectiva convirtió en brujos. En eso sí que la Iglesia quería tener mano dura, como había tenido al crear la Inquisición, que aparece con la formación de los estados modernos, en los cuales un solo rey pues necesita tener una sola religión para poder tener mejor controladas a las personas. El problema fue convertir desde un punto de vista ilustrado la brujería tradicional en herejía, y ahí sí que no fueron en nada compasivos y fueron muy duros. Y lo curioso es que además el proceso de Logroño, también hay que decirlo en honor a la historia, lleva en su simiente de atrocidad un cambio radical en el modo de actuar de la Inquisición española, porque uno de los 3 inquisidores que actúa en el auto de fe... No lo adelantes. Espera, no lo adelantes. Pues te lo puedo contar más tarde, vale. Pero es curioso porque es una historia de indignidad, de atrocidad, de falta de los derechos más elementales a la gente que enjuiciaron, y que acaba con la muerte de gente inocente, pero la historia continuó, sí. Déjame que te pregunte algunos datos. Dice que el tribunal, según la documentación que tenemos del Santo Oficio de Logroño, celebró el proceso inquisitorial más importante de España entre los días 6 y 7 de noviembre del año 1610. Se juzga a 53 personas por brujería, más de la mitad vecinos de la localidad de Zugarramurdi y Urdax. 53 personas, hombres y mujeres, como decías. Sí, de los 53, solo a 31 se les juzga por brujería. A los otros se les juzga por blasfemos, por herejes, por judaizantes, etcétera. Pero el juicio contra los brujos y brujas es a 31 personas. Vale, salen al auto de fe 53, pero 51 por este problema. Ya. ¿Qué métodos utilizaba el Santo Oficio para hacer que confesaran? Supongo que eran duros, fueron bastante brutos. Apresaron a los primeros vecinos de Zugarramurdi en las Navidades de 1609, con lo cual estuvieron más de año y medio en las cárceles inquisitoriales. De hecho, de los 31 que sacaron al auto de fe, a 13 los sacan en efigie, es decir, habían muerto ya en las cárceles inquisitoriales. ¿Eso significa efigie? En efigie era una manera muy brutal, pero muy pedagógica de asustar a la gente. Sacaban ataúdes en la procesión del auto de fe y sacaban en esos ataúdes los huesos de las personas muertas, ya, y los juzgaban y los condenaban, y a los que condenaron a la hoguera quemaron sus huesos. ¿Así se llama efigie? Así se llama, sacarlos en efigie. A unos los sacaron en persona y a otros los sacaron en efigie porque ya habían muerto. Pero te lo comentaba porque es para expresar en qué condiciones de prisión tuvieron a esas pobres gentes durante año y medio, que se les murieron casi la mitad en un año y poco en las cárceles inquisitoriales. Y el método era la presión, la amenaza, el chantaje
y cuando no, la tortura para que se confesasen brujos. Y, oh paradoja, a los que se confesaban brujos los reconciliaban y condenaban a penas menores. Y solo a los que se mantuvieron confesándose inocentes es a los que quemaron. Qué curioso, José Manuel. Yo no sabía que aquellos que se confesaban brujos les daban una pena más suavita. Sí, les condenaron a penas muy suaves que la totalidad de ellos ni siquiera cumplieron, porque después del auto de fe empieza a cambiar el procedimiento de la Inquisición. Ya. Tras el auto de fe ardieron en la hoguera 5 varones y 6 mujeres, y 5 de ellos se quemaron en efigie, como habías dicho. Y 6 en persona. Y 6 quemados vivos. Sí, debió ser tremendo eso, ¿no? Sí, pero lo hacían de una manera tan discreta como inteligentemente, para su modo de ver. La Inquisición no quemaba nunca, ni ajusticiaba. La Inquisición se lo entregaba al poder civil, y era el poder civil quien ejecutaba las sentencias. Yeah. Y lo hacía, en el caso de Logroño, de manera discreta, de noche y en un lugar apartado extramuros. ¿Ah, sí? ¿Discreta? Sí. Pero fijaos que yo me resulta casi imposible imaginar que aquella pobre gente que condenaron a muerte a la hoguera les hacen salir vestidos con los sanbenitos en la procesión, con un cirio en la mano, vestidos de escarnio y de ludibrio y de mofa, y los pobres se someten a esa última humillación antes de ser quemados, de manera muy poco inteligible desde la mentalidad de hoy, ¿no? Yeah. No se revela ninguno de ellos. E incluso creen que quemándoles la iglesia así van a salvar sus almas, ¿no? Ya. Debió ser un espectáculo porque dices en estos datos que tengo que hasta Logroño acudieron hasta 30.000 personas a presenciar este acto de fe. Sí, aquello se convierte en un espectáculo macabro, en un espectáculo que vienen de otros reinos, dicen las crónicas, vienen de Francia, vienen de todas partes de España. Logroño tenía apenas 5.000 habitantes y se juntan en esos días 30.000 habitantes a ver el espectáculo. Salvado las comparaciones, y no quiero que se tome al pie de la letra, pero es como cuando ha venido el Papa hace una semana a España, que concentra la expectación del público para verlo. Apasionante este retazo de la historia y cómo lo cuentas, José Manuel. Lo curioso, que lo que querías avanzar antes, es que Alonso de Salazar, que presidió el proceso, ¿qué dijo de todo este asunto? Pues mira, Salazar el inquisidor. Es el inquisidor más joven de los 3 inquisidores que juzgan el auto de fe. Él llega a Logroño como inquisidor cuando ya está incoado el proceso y empieza a mosquearse, porque él tenía una actitud no tanto teológica cuanto jurídica, y él quería a toda costa y con toda la tenacidad que se averiguara la verdad, e intentando averiguar la verdad no encontraba razón ninguna para condenar a aquella gente, porque los otros 2 inquisidores querían dar como pruebas fehacientes hechos absolutamente absurdos, como que la gente volaba, que salía por las chimeneas, que podía salir por las gateras de las puertas de las casas, que podían ir al aquelarre y a la vez estar durmiendo en las casas, que habían provocado la muerte de niños, el desastre de las cosechas. Eso era darle un poder al diablo casi mayor que el que tenía Dios. Y Salazar dice, esto es absurdo. Si seguimos predicando con estos argumentos, no vamos a poder sujetar la ola de brujomanía que se va a extender por todas estas regiones. Y así fue. Debido al auto de fe de Logroño, como una centella, se incendia todo en Navarra y todo el País Vasco con casos de brujería, y de repente no saben cómo sujetarlo, y solo el buen juicio, la tenacidad y la valentía de Salazar
hace que sea capaz de imponer sus tesis y posterior, justo inmediatamente después del auto de fe de Logroño, logra que pare la persecución, que deje de hablarse de brujería, que dejen de predicar los predicadores contra la supuesta secta de los brujos, que se absuelva a toda la gente que se acuse de brujería, que en un porcentaje altísimo eran niños, que lo que tenían era pesadillas, y Salazar logra con eso, perdonando a la gente y admitiendo, después del auto de fe de Logroño, que los que se acusaron en el auto de fe de brujería revoquen su confesión, que es la primera y la única vez en la historia de la Inquisición que esto sucede, revoquen la confesión y digan que fueron presionados, amenazados y torturados para confesar que eran brujos. Después de 8 meses de recorrer los pueblos de Navarra y de escribir un memorial de más de 6.000 folios, Salazar concluye: no hubo brujos ni embrujados hasta que no empezó a hablarse de ellos. Y consigue que la Inquisición española cambie de proceder y no vuelva a hacer procesos contra la brujería. A punto de terminar, José Manuel, ¿cuánta gente acabaría quemada por estas envidias, por estas delaciones, por acusaciones falsas, verdad? Es curioso, en toda Europa, estima Gustav Henningsen, que es el autor vivo que más ha estudiado la Inquisición española y los procesos contra la brujería, cree que en Europa se quemaron alrededor de 40.000 personas a lo largo de 2 siglos y medio. 40.000 personas. 40.000 personas. En España solo se quemaron a 3.000. E incluso se dejó de quemar a brujos y brujas un siglo antes que en el resto de Europa. En Alemania se siguió quemando, en Francia se siguió quemando, en los países nórdicos también. A gente sencillas que dentro de su comunidad podían pasar como magos, hechiceros, parteras, curanderos, etcétera, pero que la Iglesia los elevó a la categoría de herejes. Se cumplen 400 años de este hecho, este auto de fe en Logroño. La exposición, José Manuel, vamos a dar datos de ello y te despido. Guárdanos un sitio que vamos a verla, si nos permites. Sí, la exposición está diseñada en 3 partes. Se titula Brujas, Inquisición y Auto de Fe. Hace en la primera parte un recorrido por la historia de la brujería en Europa. En la segunda parte muestra el funcionamiento de los tribunales de la Inquisición y en concreto de la Inquisición de Logroño, y en la tercera parte hemos hecho una recreación del auto de fe tal como relata Juan de Montgastón, un impresor logroñés que editó las actas del proceso de fe de Logroño, cosa también insólita porque una de las cualidades que tenía la Inquisición era el secreto. Y ahí metieron la pata, dejaron con un sentido apologético que se publicaran las actas del auto de fe de una manera tan paradójica que 2 siglos después Leandro Fernández de Moratín reedita esas actas del auto de fe de Logroño con un sentido completamente distinto, para que en las Cortes de Cádiz se apoye la abolición de la propia Inquisición, cosa que Moratín logra. Ya. Un pedazo de nuestra historia en Logroño, un pasaje de nuestra historia. ¿Hasta qué día se puede visitar? Se puede visitar la exposición hasta el 9 de enero, que curiosamente no sabíamos cuando pusimos la fecha de conclusión de la exposición, que era el mismo día en que en 1636 murió Alonso de Salazar, y en homenaje de algún modo a su memoria, en este momento va a terminar la exposición. Ya sabes que no hay casualidades, la brujería funciona. Sí. ¿Crees en ella? Es curioso, además, una lección importante que hemos aprendido con todo esto es que desde dentro de las instituciones hay gente capaz de desenmascarar a los verdugos. Cosa que nos alegra un montón. José Manuel, gracias por el trabajo, gracias por esta exposición que iremos a ver y que recomendamos a todos nuestros oyentes hasta el 9 de enero, en el Ayuntamiento de Logroño. Exactamente.
Allí serán bien acogidos todos los que quieran venir a verla. Te deseo lo mejor, un fuerte abrazo. Sí, no sé si hay página web para que la gente pueda verlo de otras partes de España. ¿Tenéis alguna forma de...? Sí, en la web del Ayuntamiento de Logroño tienen información cumplida sobre ella. Perfecto, pues. Y hemos hecho un espléndido catálogo que da cuenta de todos estos asuntos de los que acabamos de hablar. José Manuel, te lo agradezco. Espero dentro de poco darte un abrazo y disfrutar de esa exposición. Pues aquí os esperamos. Fuerte abrazo, nos vemos pronto. Adiós. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. Disfruta de rtv.es desde donde estés. Descárgate la aplicación de rtv.es para tu smartphone y accede a las emisiones en directo de los mejores eventos deportivos, noticias en tiempo real, telediarios en directo y las emisiones de Radio Nacional. rtv.es. Un saludo desde el Tassili, desde el plató del Tassili que está a 2.000 kilómetros de Alger, para los oyentes de Espacio Blanco de Radio de España. Un gran saludo desde el desierto hasta vosotros en España. Acordaos, si os hacen preguntas con eso lo del EGM, no os confundáis, que luego aquí estamos, en Radio Nacional de España, el Espacio en Blanco. Nos mandaban saludos desde el desierto del Sáhara, en el Tassili. Buenas noches, Fran. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco. ¿Te cantamos el cumpleaños feliz o lo dejamos para mañana? Mañana. ¿Te has dado cuenta que cuando esté llegando tu cumpleaños los biorritmos van bajando y te pones malito como estás este tiempo atrás, te pasan cosas, etcétera, etcétera, tienes mala cara como tienes hoy? ¿Te has dado cuenta? Y luego ya cumples y los biorritmos van subiendo otra vez. Tengo mala cara, tengo ojeras, porque es una semana muy viajera. Hemos estado por tierras andaluzas rescatando del pasado. Bueno, eso dices tú. Casos y cosas muy interesantes que la semana que viene, o dentro de un par de semanas, escucharemos. Tenemos un montón de planes y de proyectos pendientes. Tenemos que volver a hacer esta segunda parte del programa de psicofonías. Hay un programa especial que estamos preparando a Zacarías Sitchin, ese personaje que nos abrió el mundo de la astroarqueología de un punto de vista serio, revolucionado la hablando historia de los Anunnakis y los Nefilim y esos temas que nos habéis estado pidiendo. Tenemos Toledo, hay un montón de planes. Hay salidas en directo a lugares donde supuestamente ocurren cosas extrañas también. Pero hoy vamos a aprovechar que hemos estado hablando de las reliquias de los nazis, de Hitler, para hablar de una reliquia que tenemos, o se supone que está muy cerca en España, el Santo Grial. Y que también fue buscada por los nazis, el Santo Grial de Valencia. ¿Qué es el Santo Grial, antes de nada? ¿Es la copa donde vio Jesucristo? ¿Es el pedazo de piedra de ese ojo que se le cayó a Lucifer? Esa es la gran polémica, que es Otto Ramm, haciendo mención a lo que hablaba José Gregorio González, hablaba de un concepto, Himmler hablaba más de un objeto físicamente. La leyenda o la tradición religiosa dice que es la copa con la que se celebró la última cena. A partir de ahí podemos hablar de diferentes variantes religiosas y espirituales, concepto sagrado, búsqueda interior, objeto religioso. Sea como fuere, está rodeado de polémica. Las reliquias surgen como tales en el siglo IV, no hay mención a ninguna de ellas relacionadas con Jesús de Nazaret antes del siglo IV. Según la tradición hebrea, sería muy difícil que nadie se quedara con un objeto relacionado, manchado con la sangre, porque estaba putrefacto. Sea como fuere, lo fascinante del Santo Grial de Valencia es que también fue buscado por los nazis. En 1940, Himmler... Pero solamente nos vamos a referir al Santo Grial de Valencia simplemente. Hay otros, permíteme que te haga la acotación, hay otros en España, ¿no? Hay otro, bueno, quizás... Mal llamados santos de Grial. Por ejemplo, tienes el 12 Hebreiro, pero el Santo Grial 12 Hebreiro no es un Grial. Se van a enfadar con nosotros, ¿eh? No, es un milagro eucarístico. Lo que pasa es que está mal copiado de autores en autores. Es un milagro eucarístico y no tiene nada que ver con esa copa en la que se celebró la última cena. Sí hay otros supuestos santos griales, como el caldero de Gastermeb, la copa de Nanteos, el cáliz de Antioquía, la Sacra Catina de Génova, que es quizás la más conocida, o una de las últimas, la copa de Houston Park en Inglaterra. Todos ellos aspiran a ser el Santo Grial que buscaba Indiana Jones, como también escuchábamos hace unos minutos. Pero el Santo Grial de Valencia propone o dispone una serie de características que lo hacen una auténtica historia apasionante. Déjame que te pregunte, ¿tiene algo que ver con ese Santo Grial que estuvo en Montserrat, en los Pirineos? No, nada que ver. Buscaron... La única relación que hay con los servicios secretos
ingleses y nazis es que también fue buscado. El 21 de junio de 1936, justo horas antes de que la Catedral de Valencia vaya a ser quemada, el sacerdote Elías Tormo, Juan Senchernes, Juan Palomina y la señora Suí envuelven esa copa, que ya está documentada, que está en la Catedral de Valencia desde el siglo XV. Otra acotación. Cuando se va a ver el Santo Grial en Valencia se ve algo muy grande. No es... Sí, se ve la reliquia. Se confunde el relicario con la reliquia. Exactamente. Ahora lo vamos a discernir para todos los oyentes. Antes del incendio... La esconden y bueno, la vuelven a descubrir el 9 de julio de 1939 tras la guerra. La Junta Recuperadora del Tesoro Artístico Nacional emprende la búsqueda y descubre la reliquia. La reliquia estuvo guardada, tapiada en una casa de un pueblo alicantino que se llama Carlet durante 3 años. Los servicios ingleses y los nazis sabían de la existencia de ese Santo Grial e intentaron apoderarse de él. No pudieron. Lo fascinante de la historia del Santo Grial de Valencia es que históricamente es uno de los que parece encajar realmente con la historia. Hay un acta notarial firmada por Martín el Humano de su existencia en San Juan de la Peña desde 1399. Está constatado su traslado a la ciudad de Barcelona en 1410, posteriormente a la ciudad de Valencia, primero al Palacio Real, hoy desaparecido, y luego a la Catedral en 1414. Incluso hay otra serie de viajes más, como a Ibiza o a Palma de Mallorca. Lo cierto es que Janice Beth, autora de una obra que se llama San Lorenzo y el Grial, ha buscado en esa protohistoria de esta copa y ha encontrado detalles muy curiosos que hacen cerrar o completar este rompecabezas, ¿no? Para Janice Bennett, San Pedro es quien lleva a Roma el Santo Grial y lo documenta con un texto que es la plegaria eucarística canon romano. San Pedro es el que lo coge. Según la tradición, y aquí sí que tenemos verdaderos documentos, pero pictóricos y escultóricos por diferentes tierras catalanas y oscenses, en Huesca, San Lorenzo, diácono del Papa Sixto XII, ante las persecuciones del emperador Valerio, envía esa sagrada copa a un pueblo que se llama Orlet, en Huesca, de donde era la familia del diácono San Lorenzo. En Loret permanece 254 años. Posteriormente pasa a la Catedral de Huesca. Ahí está desde el año 553, si mal no recuerdo, en el siglo VI. Ahí permanece otros 200 años. En el siglo VIII, en el año 711, cuando Tarik comienza la invasión musulmana, la copa es llevada a la cueva de la Hiebra primero. Empieza la Reconquista. De ahí pasa al monasterio de San Pedro de Siresa, en el Valle de Hecho, donde está en el siglo IX y X. Después, desde 1014 hasta 1045, pasa a la iglesia de Sasabe y Bailo. Después Ramiro I la lleva a la Catedral de Jaca, y desde el año 1045 se sabe perfectamente que el Santo Grial que hoy tenemos en Valencia está en San Juan de la Peña, y se sabe porque en el año 1071 esa copa que hay en la Catedral de Valencia es la que se utiliza para cambiar la liturgia mozárabe al ritual romano. Una copia viajera, se dio unas cuantas vueltas por España. Copia viajera. Lo más sobrecogedor de esta historia de luces y sombras, propia de cualquier archivero, bibliotecario en busca de reliquias perdidas. A ti se te da bien eso, ¿eh? Es lo que ocurrió en los años 60. Y a mí me fascinó. Yo pude tocar el Santo Grial que hay en la Catedral de Valencia, ¿sí?, con el canónigo Jaime Sancho y con Jorge Manuel Rodríguez, el presidente del Centro Español de Sindonología. Es una copa de 7 centímetros de alto por 9 de ancho, de un color, ¿no?, rojo cornalina. La parte superior es una copa, tiene una serie de enlace con unos nudos dorados y abajo una naveta, media naveta. ¿Y de qué es? ¿De barro o cristal? No, la copa en sí es de cornalina. Y ahora te cuento más cosas. Lo más sorprendente, antes de describirte y darte detalles de toda esta reliquia, ocurrió en los años 60. El arzobispo Marcelino Laechea decidió encargarle algo que no ha vuelto a pasar, ni creo que vuelva a pasar, un estudio a alguien que fue una eminencia, Antonio Beltrán, catedrático de Arqueología de la Universidad de Zaragoza, fundador del Museo de Cartagena y asesor de la UNESCO. Decidió encargarle un análisis del Santo Grial. Se confirmó una comisión compuesta por Vicente Moreno, canónigo celador del culto del Santo Grial, el orfebre, la persona que desmontó la reliquia, Francisco Pajarón, y Guillermo Hijarrubia, vicario general del arzobispado.
un equipo compuesto por los siguientes profesores: Manuel Gómez Moreno de Madrid, José María Lacarra, Francisco Indurán y Ángel Cancellas de Zaragoza, Pedro Palol de Valladolid, Luis Peirot de Barcelona, Antonio Ubieto de Valencia. También participaron arabistas como Jorge Navascués o expertos internacionales en vasos murrinos como el Dr. Hardem del Museo de Londres. Viajó a Alejandría, viajó a Italia, viajó a Inglaterra. Las conclusiones del profesor Antonio Beltrán es que la copa superior, es decir, la reliquia, lo que hay en la parte de arriba que todos podemos ver, procedía de un taller oriental, fechable entre el siglo IV a.C. y el siglo I después de Cristo, textura o material cornalina. La naveta del pie con reborde de oro era originaria de un taller cordobés, seguramente fatimita, fechables entre los siglos X y XIII, es decir, la parte de abajo, y luego el engarce, la parte de en medio, asas, nuda y orfebre, eran góticos del siglo XIII al XIV, con los tirantes del pie del siglo XV y las piedras y perlas del siglo XII al XV. Pero si quieres escuchamos a Antonio Beltrán, qué es lo que decía su estudio arqueológico. Vamos a escucharle. Yo, honestamente, perdón por el galicismo, puedo decir que no hay inconveniente ninguno desde el punto de vista de un arqueólogo para que esta copa estuviera en una cena pascual, en una casa de un rico que recibe nada menos que a su maestro, que quiere distinguirle con todos los honores, y que en un momento determinado, si se produjo una ceremonia de una teofagia, naturalmente José de Arimatea o quien fuera debió coger la copa y guardarla como oro en paño. Primero, porque es muy costosa en sí mismo. Segundo, porque se acaba de celebrar en ella un acontecimiento verdaderamente excepcional. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de un arqueólogo? La conclusión fundamental es esta. Yo estoy dispuesto a afirmar con mi responsabilidad que esta copa pudo estar en la mesa del cenáculo donde Jesucristo instauró la Eucaristía. Esa es la opinión de un auténtico experto. De un catedrático de la Universidad de Zaragoza. Yo recuerdo, le hice 3 entrevistas, la última 2 meses antes de que falleciera, y le preguntaba, bueno, ¿qué te movió a hacer ese estudio? Porque él se declaraba de tendencias ideológicas de izquierdas, es decir, no tenía mucha relación en aquella época, hay que viajar en el tiempo, años 60, con el clero, ni con el régimen que vivía este país. Y me decía, era sencillo, si me negaba iba a ser tildado de anticlerical, y si fuera como fuese, y decidió hacer ese análisis porque Marcelino de la Echea le prometió que fuera cual fuera el veredicto, diría la verdad. Y emprendió un trabajo de un objeto que es tildado de cultolatría, es decir, técnicamente no se puede estudiar. Como te decía, hizo viajes a Alejandría, hizo viajes a Londres, estudió vasos murrinos. Lo de murrinos es porque es un detalle que se escapa. Según la tradición hebrea, esa copa pascual no podía ser de metal. Tenía que ser un vaso tocado con mirra y pulido, que no fuera poroso. El Santo Grial de Valencia es un vaso murrino. El Santo Grial de Valencia parece encajar arqueológicamente en aquella época, por lo menos la arqueología no se opone a que fuera esa copa la que se puede utilizar. La historia y su protohistoria está absolutamente documentada. Lo más fascinante, teniendo la incógnita de que nunca sabremos si realmente es esa copa, es lo que provocó el Santo Grial de Valencia. En el siglo XII, Miguel, surgen 3 obras. Perceval de Crien de Troyes, 1188, Stories du Graal de Robert de Guiron, 1190, y Perceval de Wolf von Eschenbach, 1195, que es la que trajo 1216. Lo más fascinante, según todos los historiadores que están investigando el Santo Grial de Valencia, es que fue el Santo Grial español, cuando estaba en San Juan de la Peña, el que provocó el nacimiento de este ciclo literario caballeresco que surgió concretamente en el siglo XI, de la mano de Guillermo IX, conde de Poitiers y noveno duque de Aquitania, que fue el responsable de la difusión de este mito, de esta copa, en unos montes perdidos, primero en una cueva y luego en unos montes, en un castillo que se llamaba Montsalvat, que custodiaba un rey que se llamaba Amfortas. Lo más paradójico es que Alfonso I el Batallador, su nombre en occitano, es Amfortas. Este grial custodiado por caballeros templarios. Una de las primeras encomiendas que se crean en España la crea Alfonso I. La encomienda de Monreal, si mal no recuerdo, con caballeros templarios. Y él deja escrito que en San Juan de la Peña se venera esa piedra tallada que es el Santo Grial. Toda esta serie de datos que parece que van cerrando el círculo, sobre todo los ha dado un investigador filólogo, Michael Hessman,
que ha analizado el Parsifal de Wolfram Eisenbach y ha encontrado cosas muy curiosas que podremos seguir investigando cuando vayamos a Toledo, porque Eisenbach saca casi toda esa información de un manuscrito pagano de un tal Quiot y lo saca en Toledo. Y en Toledo todavía encontramos una iglesia donde se sigue practicando el ritual mozárabe y donde hay una piedra tallada en color negro. Curioso cómo se van uniendo. Fíjate si la que montaron en Turín salvando las distancias, ¿no? Con la Sagrada Síndone, y sin embargo aquí, si es real que tenemos el Santo Grial, bueno, no es tan famoso, no es tan importante, no es tan llamativo, ¿no? Hace 2 años se hizo el primer congreso internacional, vino James Bent, vino Michael Herzberg, vinieron diferentes investigadores para hablar de la historia del Santo Grial. No se van a dejar hacer análisis otra vez en la reliquia bajo ningún concepto. Se ha creado una especie de ruta del Santo Grial que va desde Valencia a San Juan de la Peña. Es una ruta virtual, una especie como de camino a Santiago, que algunos hacen incluso a caballo. Pasa por algunos sitios donde estuvo el Santo Grial, pero no por todos. Bueno, está ahí, no deja de ser un objeto curioso, tremendamente desconocido. Tremendo, por eso te digo. Cuando entras, para todos los oyentes que vayan a ir atentos, a Valencia, si estáis por ahí, echarle un vistazo porque merece la pena. Cuando vayas... Y no os equivoquéis en la parte de arriba, no todo lo que se ve, que el resto es confundir reliquia con relicario. Eso es. Según entras en la Catedral de Valencia, a mano derecha hay una capilla que se llama la Capilla del Santo Grial, y ahí está una pequeña hornacina, y bueno, la verdad es que sobrecoge. No sabremos realmente si es la copa que utilizó Jesús, pero de lo que no hay duda es que, o por lo menos yo no tengo duda alguna, de que uno está contemplando la historia, está contemplando gran parte de la historia de España. Creo que tenemos otro testimonio antes de marcharnos, ¿no? Conclusiones, las de Jorge Manuel Rodríguez, presidente del Centro Español de Sindonología, que tantas veces nos ha ayudado, no solamente con la Semana Santa, espero que nos siga ayudando con otras reliquias. ¿Es la copa que utilizó Jesús de Nazaret? Le escuchamos. ¿Podemos decir entonces que el Santo Cáliz de Valencia es el Santo Grial? Desde luego sí podemos afirmar con total certeza que es este el objeto que fue el origen de las leyendas medievales que circularon por toda Europa a través del Camino de Santiago. ¿Podemos dar un paso más y decir, es el cáliz que estuvo en las manos de Jesús en la última cena? Pues tenemos muchos indicios racionales, objetivos, que desde el punto de vista científico nos pueden hacer pensar que eso es así, aunque no tengamos la certeza al 100%. Hay muchos indicios de que es así. Si lo tuvieran, en Italia o en cualquier otro sitio, seguro que tenían montada la de Dios, y aquí es casi desconocido. Dime, antes de marchar. Para terminar, Miguel, el detalle más significativo, desconcertante y prácticamente desconocido. Antonio Beltrán encontró una cosa de la que nada se sabía, y la encontró en esa naveta fatimita. Una inscripción cúfica que dice Lilil Zahira, para el que da la luz. Quizás encontró la clave que unían Oriente y Occidente. Quizás encontró la clave de la mística sufí y esos caballeros que buscaban el kaf, el vaso sagrado de Alá, muy relacionados con una orden secreta llamada Hashishim y el viejo de la montaña. Bueno, pues hasta aquí este nuevo capítulo de Santo Grial, el de Valencia, con la recomendación de, si vais por ahí, le echéis un vistazo porque merece la pena. Gracias, Fran, nos seguimos viendo. Te adelanto, feliz cumpleaños. ¿Cuándo cumples? Bueno, ya no lo dirás. Sé feliz. Feliz cumpleaños. Muchas arrugas tengo ya. Nos vamos viendo, sí. Espero que solamente sean por fuera y no por dentro. Por fuera, siempre por fuera. Nos seguimos viendo.